Te explico. A ver. Circuncidarse Ujú, no tiene nada de malo, ujú, nada. Yo conozco, incluyéndome yo no estoy circuncidado y conozco mucha gente que no lo está. ujú. Pero mi papá, que nació en el año 43, estaba circuncidado. Ya mi papá murió. Pero a él lo circuncidaron por un asunto de que era una cuestión higiénica. Higiene. Entonces, fíjate, si tu amigo se circuncidó porque quería quitarse esa parte de su cuerpo y tener más higiene, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Que el prepucio a veces, si la persona no se baña bien o dependiendo de cuál sea su ritmo de vida, allí en esa zona se acumulan muchos microbios y eso puede provocar una infección externa o incluso interna, una infección urinaria. Es igual que las mujeres que tienen que tener una salud, una higiene vaginal lo más pulcra posible porque se puede producir una cistitis, se puede producir algún tipo de infección a nivel uterina, ¿ok? Oh, Entonces, el circuncidarse ya de adulto, eso no tiene ningún problema. oh. Incluso si él se circuncidó porque alguien le metió en la cabeza que tenía que hacerlo, porque era una Ah, sí, obligación de parte de Dios, y sí. él lo hizo con esa intención, Ajá. siendo cristiano, en ese momento él falló porque confió en la circuncisión como algo adicional a Cristo, pero eso no quiere decir que él no sea salvo. Ahora bien, Ujú. si además de circuncidarse, él cree que esa circuncisión le completó su fe en Cristo, le completó su santidad, le agregó algo a su salvación, le garantizó algún derecho en el cielo. Si él considera que esa circuncisión le da a él una repotenciación desde el punto de vista espiritual delante de Dios, ahí sí hay un problema, porque él tendría el mismo problema que tienen los católicos. Los católicos dicen que creen en Dios y yo no tengo por qué negarlo. Ellos dicen que creen en Cristo y yo no tengo por qué negarlo. Ellos dicen que creen en el Espíritu Santo y yo no tengo por qué negarlo. ¿Dónde está el problema del católico? Que el católico cree que él es salvo por ser buena persona. Ujú. Incluso los católicos que aceptan que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, lo aceptan, pero lo niegan al decir, sí, pero yo tengo que ser buena persona. Y casi todos los católicos que tú le preguntas, ¿por qué irías al cielo? Todos te van a responder, porque yo he sido una buena persona. Porque su confianza está puesta en su bondad. Si tú le preguntas a un judío que si él va a ir al cielo, él te va a decir que sí, porque yo he guardado la ley lo más que he podido. Ujú. Y si tú le preguntas a un adventista por qué va a ir al cielo, muy probablemente te diga porque yo he guardado el sábado, Sábado. porque yo no como carne, porque yo no como puerco, porque yo, etcétera, etcétera, porque yo. Entonces, todas las religiones le brindan al hombre la sensación de seguridad de que él hizo algo, ella hizo algo para ser salvo. Si tu amigo dice que cree en Cristo, pero él piensa que porque se circuncidó, aseguró, garantizó, selló, fortaleció, repotenció su fe y su salvación, está en un problema porque él está confiando en la circuncisión. Y casi siempre después de la circuncisión viene la Torá y viene a llamar a Dios Shabbat Barrabashan y de Ajá. llamar a Jesús a Yeshua Mesías y no leer el Nuevo Testamento, sino Corán, la Torá y no celebrar la Navidad y guardar esto y ponerse una ropa y ponerse esto y ponerse aquí. Empiezan a agregarle a su vida una serie de ritos y de normas humanas que le dan la sensación de que eso es necesario para ser salvo. Y a eso es que la Biblia se opone. Así Mm. que si tu amigo se circuncidó con fines higiénicos o alguien lo convenció de que se tenía que circuncidar, pero después él se dio cuenta o ahora se da cuenta que eso no le agrega nada a su salvación, no hay problema. Pero si él confía en eso, entonces ahí sí va a tener problemas con Dios, porque él está diciendo, Cristo, lo que vos hiciste en la cruz, lo que tú hiciste en la cruz,
no fue suficiente. Yo también tenía que ayudarte un poquito. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Y ¿Ok? si lo hizo por ignorancia, Sí, de no sí, conocer realmente, o sea, digo yo, esta sí, lo parte, hizo ¿no? por ignorancia y se arrepintió. Y hoy en día yo le Ajá, pregunto a tu sí, amigo, o tú le sí. preguntas, fulanito, pero tú crees que lo que te salva es Cristo, sí. Tú has puesto tu confianza en Cristo, sí. Tú vas al cielo por lo que tú hiciste o por lo que Cristo hizo. No, por lo que Cristo hizo. Él es salvo, él es mi hermano en Cristo. Ok, ¿Ok? ok. Esa es la Ya. respuesta a tu pregunta. No Sí, sé si tenías sí. otra. Sí, tenía otra. Pues, ok, antes de darte chance a otra, Ajá, quiero ok. saber, quiero saber si hay alguien que tiene alguna pregunta o comentario. Reiniela y después Carlos Carbonell o Mariela, no sé. Primero Reiniela. Pastor, en realidad tenía una lista, como la puede ver acá, de todas las preguntas, de todas las preguntas que he tenido, pero quiero felicitarlo porque no voy a menospreciar el resto de las clases, pero creo que esta clase ha sido magistral, porque ha ido respondiendo, sin hacerle ninguna pregunta, ha ido respondiendo las dudas que tenía y otras adicionales. Entonces, de Amén. verdad, estoy complacida y agradecida con el tema y con la clase de hoy. Gracias, Pastor. Amén. Amén. A ver, Carlos o Mariela, creo que querían decir algo. Sí, pastor, quería hacer un comentario referente a lo que al principio hacía usted comentario en cuanto al bautismo. Ok. Con respecto hacia la importancia, si la persona es salvo o no es salvo. Lo que sí es que es verdad es que hay que tomar en cuenta que la importancia que tiene el bautismo, desde cuando hasta el mismo Jesucristo, cuando manifiesta en la gran comisión que dice, andad y predicad el evangelio, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto significa, pienso yo, que el bautismo, ¿verdad? Tiene que dar de gran relevancia en cuanto a lo que es la doctrina del evangelio, y esto a su vez conlleva la salvación. Correcto. Sí, Eso, lo que quise reiterar y reitero, después podemos hacer un estudio bíblico sobre eso, porque hay posiciones evangélicas que sí creen que el evangelio, que el bautismo es parte del proceso de salvación. Porque hay un versículo que dice que todo el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero después de ese versículo dice, más el que no creyere será condenado. Entonces, el ladrón de la cruz no se bautizó. Uh-huh. Y Cristo dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay personas que se han convertido al Señor mientras que un avión se está cayendo. Fueron personas que vivieron apartados del Señor, pero cuando el avión se está cayendo, la vida, el Señor le da una oportunidad de clamar a Dios y han pedido perdón y se han salvado seguramente y no les dio tiempo a bautizarse. Lo que hace que una persona sea salva, ¿verdad? Es lo que hace que deje de estar condenada. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La gente no es que va a ser condenada, ya la gente está condenada. La gente está perdida. Desde que una persona nace y tiene conciencia del bien y del mal, ese día es pecador y está condenado. Lo único que puede cambiar esa situación es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, porque ese fue el precio que pagó Dios para que el hombre fuera redimido. Lo mismo que vino haciendo en forma figurada en el Antiguo Testamento, cuando la sangre de los sacrificios cubría el pecado. Pero en el caso de Jesús, como Él es el Cordero perfecto, Él no cubre el pecado, Él quita el pecado del mundo. Lo que te quita tu pecado es la sangre de Cristo. Pero ¿cómo tú te aplicas esa sangre? ¿Cómo te haces acreedor? ¿Cómo te haces beneficiario de ese sacrificio? ¿Cómo te aplicas ese sacrificio a tu vida? Cuando tú, con tu mente, con tu corazón y con tu boca confiesas, crees, aceptas, recibes que eso que Cristo hizo se aplica a tu vida y tú confías en eso.
por un acto de milagro, por un acto de poderoso de Dios, esa sangre te es transferida y te da vida eterna, te limpia, te hace puro, te justifica, te redime, te liberta y te hace una nueva criatura. Después que tú eres salvo, después que tú haces esa confesión, después que tú crees eso, no puedes hacer otra cosa que le agregue redención a tu vida, ni siquiera el bautismo. Entonces, ¿para qué es el bautismo? El bautismo es para que tú puedas decirle al mundo, para que tú puedas hablarle al mundo, incluso para que le puedas decir a Satanás y a los demonios, yo he muerto al mundo y ahora he resucitado a una nueva vida. El bautismo es un testimonio público, es un simbolismo de lo que Cristo hizo por mí. Por eso, como bautista, yo defiendo el bautismo no para salvación, sino como testimonio, y defiendo el bautismo por inmersión. ¿Por qué? Porque el bautismo por aspersión, el bautismo por rociamiento no simboliza, no representa lo que Cristo hizo por nosotros, que murió en la cruz y resucitó. La única forma de representar eso en forma, creo que se nos fue Carlos y Mariela, puede ser que se les haya ido la luz. La única forma en la que nosotros podemos representar en forma perfecta esa simbología es tomando a una persona y llevándola a un sitio donde se pueda hundir y poderla meter en el agua y sacarla de nuevo. ¿Ok? Si yo voy a bautizar a una persona, tengo que hacerlo en esa forma. Si no la puedo bautizar de esa manera, no debo inventar hacer un bautismo. Ah, pastor, pero es que esa persona está enferma y esa persona aceptó a Cristo, pero está enferma en una cama y no se puede meter en la cama. Bueno, yo les puedo mostrar videos de personas enfermas que han sido sumergidos porque han preparado un tanque especial para eso. Pero si por alguna razón no se le puede bautizar de esa forma, no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque el bautismo no salva. No se puede bautizar, no se puede bautizar. Sería como una persona que tiene una traqueotomía y no puede tomar la cena del Señor. Por no tomar la cena del Señor no le va a pasar nada. ¿Okay? Entonces, el bautismo no agrega ni puede agregar salvación. Es simplemente un acto de obediencia, igual que la cena del Señor. ¿Qué creen los católicos de la misa? Que cada vez que presentan la hostia y cada vez que presentan la copa, ellos están diciendo que esa hostia, lo que tú te la pones en la boca y la masticas, tú estás comiéndote un pedazo de Cristo. Eso lo llaman ellos transubstanciación. Es decir, ellos creen que por un milagro la hostia se convierte en un pedazo del cuerpo de Cristo. Porque como Cristo dijo aquella noche, este es mi cuerpo, por vosotros es partido, pero lo que ellos no entienden es que cuando Cristo dijo, este es mi cuerpo, él estaba vivo. Así que no podía ser su cuerpo literal. Era su cuerpo desde el punto de vista simbólico. Pero como a los católicos no le da la cabeza para eso, ¿verdad? No entienden que el pedazo de pan es un símbolo del cuerpo, no es un pedazo del cuerpo. Porque si nosotros creemos que cuando nos metemos el pedazo de pan o la hostia en la boca, le estamos metiendo un mordisco a Cristo, entonces nosotros somos caníbales. Y los católicos creen que cuando toman de la copa, el vino se convierte en sangre. Entonces son unos vampiros. ¿Me entienden? Entonces, simplemente, tanto el bautismo como la cena del Señor son, ya te doy el chance, Carlos, Carlos Conde, son símbolos, de hecho, son las dos ordenanzas que Cristo dejó. Bautícense y celebren la cena en recordatorio de mí. Y lo debemos hacer, pero no le va a agregar salvación a nuestra vida. Carlos. No, pastor, que es que me tengo que ausentar. Ok. Voy a dejar la conferencia. Hermano, ¿y quién paga la cuenta? Bueno, ¿alguna otra? Ajá, Xiomara. Adelante, chao, Carlos. Adelante, Xiomara. Tienes que abrir tu micrófono, Xiomara. ¿No? Ahora sí. Ahora se me escucha. Sí. Ahora sí. No, yo, ya que estábamos hablando con respecto al bautismo, yo quería también
como que agregar algo o otro conocimiento, como algo más que he aprendido, vaya, me han enseñado de cómo es lo del bautismo. Porque si antes en una iglesia decir, no, el que cree en Cristo ya puede ser bautizado, porque lo que tiene que hacer es creer. Y entonces bautizaban miles de 100, 200, 300 personas y al final, como a los 15 días, a los 3 meses del año, quedaban 10 personas. Para ser un miembro de la iglesia, para ser un líder, se han hecho ahora las clases del parto de la iglesia para tú bautizarte. Porque no es que cuando tú crees en Cristo ya tú eres salvo, no tienes que bautizarte para ser salvo, pero sí para algunas, ¿cómo se llama esa palabrita que hay dentro de la iglesia? Discipulado. Unos, sí, no, o como para tú participar. Sí, no, para tener la membresía, tú dices. Para la membresía. Como para tú participar de la membresía. De líder, de membresía, de cosas así en la iglesia. Uno tiene que ver el parto de la iglesia, uno tiene que, para tú bautizarte, tienes que ver todas esas cosas para tú poder ser líder. No quiere decir que tú vayas a ser salva, porque no te bautizaste Entonces el bautizo es, sí, porque es Dios, porque Dios lo mandó, pero también incluyen todas esas cositas. Porque no cualquiera, tú le vas a dar un liderazgo en la iglesia, no cualquiera va a va a tener una responsabilidad. Porque como dice Dios en su palabra, todo el que me dice Señor, Señor, no entrará al reino de los cielos. Y antes se bautizaban miles y quedaban al final 10. Sí. Como a veces también pasa, que tú bautizas y cuando vira la espalda ves la gente que está acabando y dice, bueno, Señor, ¿y esto qué? Sí. Por eso. Con esto del bautismo hay a veces un extremo y hay otro extremo y hay que tratar de buscar el equilibrio, ¿no? Hay iglesias que enseñan que como el bautismo salva, ¿verdad? O sea, creer en Cristo no es suficiente, sino que hay que bautizar. Por eso el que dice yo acepto a Cristo, de una vez ya lo tienen preparado ahí en la piscina para bautizarlo, ¿ok? Porque creen que el bautismo salva. Esa secta se llaman los solo Jesús, ¿ok? En el otro extremo está la gente que dice que se convierte a Cristo, pero nunca sienten el deseo de bautizarse. Y a mí siempre me gusta usar el ejemplo de el eunuco de Hechos capítulo 8. ¿Dónde está el equilibrio? El equilibrio está en que debemos predicar el evangelio y debemos inmediatamente comenzar un proceso de discipulado y hacer que en un corto tiempo la persona comprenda el evangelio, no para que sea salvo, porque si creyó esa mañana, si creyó esa noche, fue salvo, pero sí para afirmar los fundamentos de la fe y la persona entienda lo que significa ser salvo y pueda dar el paso convencido de su compromiso en Cristo. Eso se llama discipulado. Eso se llama discipulado inicial. Y mencionaba al eunuco porque si ustedes se van a Hechos y leen la historia del Felipe y el etíope, ustedes ven exactamente allí un hombre que era inconverso, pero que amaba a Dios y venía buscando de Dios. Felipe se sube al carruaje, le explica toda la escritura y luego el eunuco, que es el recién convertido, ve agua en el desierto y dice, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Lo que quiere decir es que cuando una persona es bien discipulada, va a entender que se debe bautizar. Porque el bautismo no le va a dar salvación, pero lo va a comprometer con Cristo. Y si yo realmente soy salvo, me quiero comprometer con Jesús. Entonces, ni tan calvo, ni con dos pelucas. Es decir, ni podemos creer que el bautismo es un requisito para ir al cielo, pero tampoco podemos ser tan descuidados y no preparar a la gente para que no siente ese deseo. Bien, estamos ya prácticamente sobre la hora. Faltan 4 minutos. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Creo que es Todo estaba muy claro. A ver, Silvia tenía otra pregunta. Creo que sí. ¿Ah? Sí, yo tenía una Silvia tenía otra pregunta. Perdón. Vamos a darle chancecito a Silvia rapidito y después a ti, Xiomara. Rapidito, es que yo me encontré en la calle a un hombre pidiendo dinero. Y entonces yo le empecé a predicar la palabra y me dice, yo ya lo sé todo, me dice. Yo soy cristiano. Y me dice, el hecho de que vos me vas aquí, que estoy en malos caminos ahora,
no significa que yo no soy salvo, me dice. Esta carne de pecado, me dice, pero yo soy salvo, me dice así. Y yo me quedé, wow. O sea, digo yo, entonces estoy viendo este versículo el número 13, ¿verdad? El versículo 13. Que dice que a libertad fuiste llamado, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esta persona está clara, pues, de que sí, él es cristiano, pero mi pregunta, ¿él no va a perder su salvación o el Señor se lo lleva porque está siendo como piedra de tropiezo? Porque él estuvo claro, me habló clarísimo. Yo te voy a decir una cosa, la respuesta a esa es la siguiente. Yo creo que el único que pesa los corazones es Cristo. El único que conoce los corazones es el Padre Celestial. Y yo creo que cuando alguien muere diciendo que cree en Cristo como su Señor y Salvador, independientemente de que haya vivido una vida de acuerdo a los preceptos de Dios, si él confiesa con su boca que cree en Cristo y realmente eso lo creía en su corazón, no solamente aquí, sino que realmente lo creía en su corazón, yo prefiero pensar que esa persona es salva. Alguien puede decir, sí, pero vivió una vida de pecado, vivió una vida apartado. No sé, pero la Biblia pareciera anteponer por encima de todas las cosas la fe en Jesucristo. ¿Qué va a hacer el Señor con esas personas que no vivieron unas vidas de santidad y de pureza? No lo sé. Reconozco que hay versículos bíblicos que nos exhortan a vivir de esa manera, pero prefiero pensar y prefiero creer que el poder y la gracia de Dios va más allá de incluso de mi propia debilidad humana, que lo importante es creer y entender que Jesucristo es mi Señor y Salvador. Por supuesto, hay gente que utiliza, como dice el versículo 13, su libertad en Cristo como ocasión para vivir como le da la gana. Y es un peligro, y como lo dije lo dije hace unos minutos, es tan peligroso alguien que cree que puede ser salvo por su religión, como aquel que cree que puede ser salvo porque Cristo lo salvó, pero vive una vida desenfrenada. Realmente, posiblemente nunca creyó. Simplemente entendió el evangelio aquí en su cabeza, pero no lo bajó al corazón. Ya. ¿Alguien más? ¿Mara? ¿No? ¿Marlene? Marlene. Martín, un momentico, un segundito solamente. Ajá, ya, dime, Teresa. Dime, Teresa. No, yo solamente es para darle gracias al Señor primero y después a ustedes que tuvieron en oración a mi hermano Domingo. Sabes que él estuvo bastante malito, tenía 4 venas obstruidas y bueno, de emergencia. Bueno, el Señor hizo ahí la obra y él está bien, gracias al Señor. Gracias al Señor por eso. Y gracias al Señor porque le dio otra oportunidad a mi hermano Domingo. Amén. Amén. Gracias, Teresa. Marlene. He conocido, bueno, ahora he conocido 2 personas que son cristianas, incluso bautistas, pero están separadas. Y ambas están convencidas de que ellas van a ser salvas. A ver, pero sus esposos no lo están. Y entonces ni ellas están viviendo una vida de santidad tampoco. Están viviendo al contrario, una vida de pecado. Y entonces hay una que dice, bueno, yo por lo menos estoy segura que estoy salva. Ella me comenta eso y que ella le dice al esposo, mira, no contradigas más la palabra de Dios, no blasfemes más, porque por lo menos yo soy salva, pero tú no. Y entonces yo he escuchado, sí, ella se vanagloria de eso, pero realmente ella hasta está conviviendo y no está casada. Vaya, no, para nada una vida de santidad, pero no obstante, ella se siente segura de que ella sí es salva, pero él no. Y yo he escuchado
esto, pero yo no sé si eso aparece en algún lugar de la Biblia o son de esas cosas que se dicen así callejeramente. Bueno, después que conoces al Señor y te apartas, 7 demonios se apoderan de ti. ¿Qué hay con respecto a eso? Porque una la tengo como más cerca de mí y la otra está como un poquito más lejos, pero yo veo que la vida de ellas está cuesta abajo completamente. Y entonces yo digo, bueno, ellas saben y están convencidas y están tranquilas porque ellas son salvas, pero no están recibiendo ninguna bendición, todo lo contrario. No, Marlene, y están en adulterio. Ya la Biblia lo dice que los adúlteros no entrarán al cielo. Y esa es la otra parte, entonces eso me entra confusión ahí. Claro, claro. Bueno, miren, yo le voy a decir una cosa. En primer lugar, no tenemos mucho tiempo para ahondar en esto y en los poquitos minutos que quedan quiero decir simplemente lo siguiente. Y con esto no estoy diciendo que no me preocupe por la salvación de los demás, pero de la primera salvación que yo tengo que estar seguro, tranquilo, es la mía. Y todos los días debemos preguntarnos, no por inseguridad, sino por reafirmar nuestra fe. ¿Soy salvo? ¿Tengo vida eterna? ¿Ok? Y estar seguro por qué creo que sí la tengo y por qué tengo la seguridad de ser salvo. Eso es número uno. Número dos. Creo firmemente que Dios es el que pesa y conoce los corazones. Así que al final de la historia, lo que nosotros pensemos, digamos, elucubremos, concluyamos, juzguemos en relación a la salvación de alguien, al final no es la última palabra. La última palabra la tiene Dios. En tercer lugar, es un principio bíblico. Es un principio bíblico que toda aquella persona que ha creído en Cristo no practica el pecado. Y el apóstol Pablo lo dice en este capítulo que acabamos de leer. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. La palabra practicar es un acto consecutivo, constante y sobre todo indolente, en el cual una persona que se llama cristiano vive una vida en la cual practica ciertas formas de vida que no son compatibles con la vida de un cristiano. Según lo que dice el apóstol Pablo en ese pasaje y en otros más, esa persona no tiene vida eterna. No porque practique esas cosas, sino porque las practica porque no ha nacido de nuevo. No ha tenido un encuentro personal con Cristo. El problema es que tu amiga puede ser que ella cree en Cristo porque lo cree aquí. Pero cuando la fe intelectual se baja al corazón para convertirse en la fe genuina, la fe verdadera, la fe espiritual, tienen que producirse cambios. Tiene que haber dolor, tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber sufrimiento, tiene que haber pena, vergüenza con Dios por fallarle a Él y tengo que apartarme de eso. Por supuesto, repito, como cristianos vamos, ya te doy un chance, Xiomara, como cristianos vamos a tener nuestras luchas diarias y constantes, pero toda práctica del pecado debe haber un deseo apasionado por abandonarlo, una vergüenza por practicarlo y un deseo por dejarlo de hacer. Pero a pesar de todo eso, al final de la historia será Dios quien juzgue los corazones. ¿Ok? Eso es lo único que te puedo decir. Creo que tus amigas están en un terrible problema porque creo que su problema está aquí, que ellas creen que son salvas aquí, pero no han bajado esa fe a su corazón. Terminamos con Xiomara porque estamos más que pasados. Adelante, Xiomara. Sí, y yo quería también andegar en este tema, como dijo Marlene, porque yo tengo una persona muy cerca a uno de Cuba, a la familia de una mujer por Cuba, de que es medio parecido. Son personas que se bautizaron. Su hijo ahora es homosexual, pero esa persona está llevando una vida que ella dice, de hecho, cuando mi hija parió ahora, y el esposo iba a hacer la prueba de eso de manejar del motor para sacar la licencia, ellos le dijeron,
las personas le dijeron, no, vamos a estar orando por ti y vamos a orar por ti. Entonces son personas que en su casa hay bebida, son personas que fuman, y entonces para todo es gracias a Dios y Dios los bendiga y tú verás y Dios. Entonces yo a veces pienso también, pastor, porque mi hija me ha dicho, ay mami, qué lástima me da con fulano, mira, pasó esto y esto, me dijeron aquí, no, vamos a orar por ti, qué sé yo. Sabiendo uno todas las cosas que desgraciadamente están metidos pero que ellos piensan. Yo digo que es como que Satanás le lava la mente, no sé, que ellos, porque fíjate, ellos están pensando y para todo es orar y gracias a Dios esto y gracias a Dios aquello. ¿Verdad que ella fuma y todo eso? Pero tú lo ves constantemente y no, y vamos a orar por ti y me mandan cosas por teléfono y bendiciones y Dios las bendiga y no sé qué más y tú verás. Y yo digo, Señor, ¿hasta dónde Satanás puede también tupir la mente a las personas? Bloquearle la mente. Bueno, porque de hecho, ajá. De hecho, ese muchacho que es hijo de ellos, que es homosexual, él sabe que es hombre, él sabe que a Dios no le hará esas cosas, él sabe que Dios es el hombre y son las mujeres. Y eso está, y está todo eso involucrado ahí, están, ve. Y yo, Señor, ¿hasta dónde? Bueno, orar por ellos. La Biblia dice que a veces el corazón se endurece y se vuelve insensible al pecado. Y cuando el evangelio se convierte en una religión más, cuando se cree que es un asunto de creer aquí, ¿verdad? Entonces el evangelio se convierte en una religión. No, yo soy evangélico. ¿Y por qué eres evangélico? Bueno, porque yo creo que Cristo murió por mí en la cruz. Pero tu vida y tu manera de vivir está muy apartada y muy ajena no representa a lo que la Biblia dice. Entonces tú dices, pero ¿cómo es esto? Bueno, el problema está en que han creído aquí, pero no han creído. Pero no al corazón. Y simplemente no han bajado al corazón. Bien, hermanos, tengo que despedirme o tenemos que despedirnos. Ha sido un placer. Que el Señor les bendiga ricamente. Espero que haya sido de beneficio para sus vidas. La próxima semana, entonces, terminamos el capítulo 5 y la siguiente semana vamos a cerrar, o sea, la semana más de arriba, vamos a cerrar con la carta a los Gálatas. Que el Señor les bendiga. Gracias a Silvia por haber estado, que hoy se nos unió. Iliana creo que se tuvo que desconectar. A todos los demás, un abrazo. Me encantó verlos. Que el Señor les guarde. Gracias por su tiempo y su paciencia. Bendiciones. Bueno, su tiempo y chao. su paciencia que ha tenido con todos. No, para mí es un placer. Para mí es un placer. Dios les guarde. Chao. Bueno, chao. Bendiciones, pastor. Hoy sí grabé. Sí, yo lo estoy viendo aquí en el teléfono. Dale, pues.